La niebla descendía sobre las calles adoquinadas de Guanajuato como un velo plateado que oculta antiguos secretos. Gabriela caminaba lentamente por el callejón del Beso. Sus tacones resonaban sobre las piedras coloniales mientras el frío de septiembre penetraba su abrigo bordado. Había llegado a esta ciudad hacía apenas 5 semanas, huyendo de una vida en la ciudad de Nuevo Laredo a la que ya no pertenecía, buscando refugio en la casa de su difunta abuela, un edificio colonial de gruesos muros y patios interiores que olían a vainilla y recuerdos. Esa noche, el Festival Internacional llenaba las plazas con música y risas, pero Gabriela sentía que algo la llamaba hacia otro lugar, hacia el antiguo teatro abandonado en las afueras del centro histórico. Era una sensación extraña, como si hilos invisibles tiraran de su corazón, guiándola hacia un destino que no comprendía pero que tampoco podía resistir. Las luces de colores de la celebración se desvanecían detrás de ella mientras subía por las calles en pendiente, alejándose del bullicio y adentrándose en la oscuridad perfumada de jazmín y misterio. Si disfrutas de estas historias llenas de misterio y romance, no olvides suscribirte al canal y dejarnos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia de Gabriela. El Teatro Cervantes había cerrado sus puertas hacía más de 50 años, víctima de un incendio que nunca se explicó completamente. Los locales decían que estaba maldito, que en las noches de luna llena se escuchaba música de violines y voces que susurraban en lenguas olvidadas. Gabriela no creía en supersticiones, o al menos eso se repetía mientras empujaba la puerta lateral que sorprendentemente cedió con un gemido metálico. El interior olía a humedad y tiempo detenido, las butacas rojas destrozadas por décadas de abandono, el escenario cubierto de polvo pero aún majestuoso bajo la luz de la luna que se filtraba por el techo parcialmente colapsado. Y fue entonces cuando lo vio. Carlos estaba en el centro del escenario, inmóvil como una estatua tallada en mármol, vestido con un traje negro que parecía sacado de otra época, quizás del Porfiriato, con bordados plateados que brillaban con luz propia. Su piel era pálida, casi translúcida, pero sus ojos eran del color del ámbar líquido, ardientes y antiguos, llenos de una tristeza que atravesaba siglos. Gabriela sintió que su respiración se detenía, que el mundo se reducía a ese momento, a esa mirada que la atravesaba, como si pudiera leer cada secreto guardado en su alma. «Has venido», dijo él, y su voz era como terciopelo oscuro, profunda y envolvente, con un acento que mezclaba el español colonial con algo más antiguo, más primitivo. «He esperado tanto tiempo, cada noche durante 50 años, esperando que regresaras a mí». Gabriela quiso correr, su instinto le gritaba que huyera, pero sus piernas no respondían. Había algo familiar en ese rostro, en esos ojos, como si los hubiera conocido en sueños que no recordaba al despertar. Carlos descendió del escenario con una gracia imposible, sus movimientos fluidos y silenciosos, y Gabriela pudo ver los detalles de su rostro, la línea perfecta de su mandíbula, los labios que parecían esculpidos, las manos largas y elegantes que extendía hacia ella sin llegar a tocarla. «No me reconoces», murmuró él, y había dolor en su voz, un sufrimiento tan profundo que Gabriela sintió lágrimas ardiendo en sus ojos sin entender por qué. «Pero yo te he reconocido desde el momento en que entraste en esta ciudad. Tu alma canta la misma canción que cantaba hace 50 años, cuando bailamos juntos en este mismo escenario, cuando me prometiste que volverías». Las palabras no tenían sentido, pero algo dentro de Gabriela se agitaba, una memoria enterrada tan profundo que no pertenecía a esta vida sino a otra,
a un tiempo en que las calles de Guanajuato brillaban bajo faroles de gas y las mujeres usaban vestidos largos de encaje. «No sé de qué hablas», logró susurrar finalmente, su voz temblorosa pero decidida. «Nunca he estado aquí antes, nunca te he visto. Debes confundirme con alguien más». Carlos sonrió, y fue la sonrisa más triste que Gabriela había visto jamás, cargada de siglos de soledad y pérdida. «No es confusión, mi querida Gabriela. Es el destino jugando sus crueles juegos. Te has olvidado, pero yo nunca podré olvidar. Soy incapaz de olvidar porque estoy condenado a recordar cada momento, cada vida, cada vez que te he perdido». Entonces él se acercó más, y Gabriela pudo sentir el frío que emanaba de su cuerpo. Un frío que no era desagradable, sino extrañamente reconfortante, como el fresco de una noche de verano después de un día ardiente. «¿Qué eres?», preguntó ella, aunque en el fondo ya conocía la respuesta, aunque su mente racional se resistiera a aceptar lo imposible. Carlos cerró los ojos por un momento, como si la pregunta le causara dolor físico. «Soy lo que los antiguos llamaban Teyolocuani, aunque ya no como corazones, ni busco la sangre de inocentes», dijo con voz queda. «Soy un vampiro, Gabriela, maldecido hace más de 300 años por amar a quien no debía, condenado a caminar por las noches, mientras el mundo envejece y muere, mientras tú regresas una y otra vez sin recordarme». Gabriela debería haber gritado, debería haber corrido hacia la puerta y no mirar atrás, pero en cambio se encontró dando un paso hacia él, atraída por una fuerza que no podía nombrar. «Muéstrame», exigió con una valentía que no sabía que poseía. «Si es verdad lo que dices, si realmente nos conocimos en otra vida, muéstrame». Carlos la miró con sorpresa y algo más. Algo que podría haber sido esperanza brillando en esos ojos de ámbar. Extendió su mano, y esta vez Gabriela la tomó. El contacto fue como un relámpago recorriendo su cuerpo, imágenes fragmentadas explotando en su mente. Ella misma vestida de blanco, bailando en este mismo teatro cuando era nuevo y hermoso, la orquesta tocando un vals mientras Carlos la sostenía en sus brazos, su corazón latiendo al ritmo de una pasión prohibida. Vio su propio rostro, más joven, pero inconfundiblemente ella, riendo mientras Carlos le susurraba promesas al oído. Y entonces vio el fuego. Las llamas devorando el teatro, el humo negro llenando sus pulmones mientras Carlos la llevaba en brazos hacia la salida, su cuerpo mortal demasiado débil, demasiado humano para sobrevivir. Sintió el momento de su muerte, la oscuridad envolviéndola mientras Carlos gritaba su nombre con una agonía que rasgaba el cielo nocturno. «No», jadeó Gabriela, soltando su mano y tropezando hacia atrás. «Eso no puede ser real. Son trucos, algún tipo de hipnosis». Pero sus manos temblaban y su corazón latía tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Carlos no intentó acercarse de nuevo. Se quedó donde estaba, con los brazos caídos a los costados, la derrota visible en cada línea de su cuerpo. «Lo sé, es demasiado para aceptar en una noche. Has regresado 3 veces en estos 50 años, Gabriela. 3 veces has nacido de nuevo, has crecido, has vivido, y en cada vida, eventualmente, el destino te trae de vuelta a Guanajuato, de vuelta a mí». Su voz se quebró ligeramente al continuar. «Pero cada vez, cada maldita vez, algo te arrebata de mí antes de que puedas recordar completamente, antes de que podamos estar juntos de verdad. Y yo quedo aquí, en las sombras, observando cómo vives y mueres una y otra vez». Gabriela sintió lágrimas rodando por sus mejillas, sin saber exactamente por qué lloraba. Era por este extraño que afirmaba amarla a través del tiempo. ¿O era por algo más profundo, por una parte de su alma que reconocía la verdad en sus palabras?
¿Por qué no me convertiste?, preguntó de repente, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. Si me amas tanto, si no puedes soportar perderme, ¿por qué no me hiciste como tú? La expresión de Carlos se endureció, un dolor antiguo cruzando su rostro como una sombra. Porque esta maldición es peor que la muerte, Gabriela. He caminado por estas calles durante 3 siglos. He visto imperios caer y ciudades crecer. He sido testigo de guerras y revoluciones, de amor y odio, y cada día es un tormento. He visto morir a todos los que amé. He visto cómo el mundo cambia y yo permanezco congelado en este momento eterno, continuó, su voz cargada de siglos de sufrimiento. No te condenaría a esto, ni siquiera por estar juntos. Prefiero perderte una y otra vez a saber que has sacrificado tu alma, tu humanidad, tu derecho a descansar en paz por mí. Gabriela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de ordenar sus pensamientos caóticos. Necesito tiempo, dijo finalmente, su voz más firme ahora. Necesito pensar, necesito... No sé qué necesito. Pero no puedo quedarme aquí esta noche. Es demasiado. Carlos asintió lentamente, aceptando su decisión con una resignación que hablaba de décadas de práctica. Lo entiendo. Vete, Gabriela. Vuelve a tu vida. Pero si alguna vez quieres respuestas, si alguna vez sientes que hay algo faltante en tu corazón, regresa aquí. Estaré esperando, como siempre lo he hecho. Gabriela se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Cada paso un esfuerzo porque parte de ella quería quedarse. Quería arrojarse en los brazos de este extraño que no se sentía como un extraño en absoluto. Cuando llegó a la puerta, se detuvo sin voltear. «¿Carlos?», llamó suavemente. «¿Sí?», respondió él, y ella podía escuchar la esperanza contenida en esa sílaba. «¿Cómo me llamaba? En mi vida anterior, ¿cuál era mi nombre?». Hubo un silencio largo, cargado de memoria y nostalgia. Finalmente, Carlos habló. Su voz apenas un susurro que de alguna manera llenó todo el teatro en ruinas. «Sofía, te llamabas Sofía Mendoza, y eras la bailarina más hermosa que había pisado este escenario. Y cuando bailabas, el mundo entero se detenía para mirarte». Gabriela cerró los ojos, sintiendo un dolor agudo en el pecho, como si una herida antigua se abriera de nuevo. Sin decir nada más, salió al frío de la noche de Guanajuato, dejando a Carlos en las sombras del teatro donde había esperado durante 50 años. Los días siguientes fueron un tormento para Gabriela. Intentó convencerse de que todo había sido una alucinación, producto del estrés de su mudanza y la soledad en una ciudad desconocida. Pero las imágenes persistían, fragmentos de una vida que no era suya, pero que se sentía más real que cualquier recuerdo de su propia infancia. Se encontró investigando en la biblioteca municipal, buscando registros de un incendio en el Teatro Cervantes de una bailarina llamada Sofía Mendoza, y lo que encontró la dejó helada. Un artículo de periódico amarillento de 1975 con una fotografía borrosa de una mujer en traje de ballet. El rostro era diferente. Los detalles de las facciones no coincidían exactamente con los suyos. Pero había algo en los ojos, en la forma de la sonrisa, que era inconfundiblemente ella. Sofía Mendoza, prima ballerina del Teatro Cervantes, falleció trágicamente en el incendio que destruyó el histórico edificio en la madrugada del 15 de octubre de 1975. Leía el artículo. Las autoridades aún investigan las causas del siniestro. Mendoza tenía solo 26 años y se preparaba para su presentación más importante, un espectáculo de gala que habría puesto a Guanajuato en el mapa cultural de México. Gabriela sintió que la habitación giraba a su alrededor. Tenía 26 años, exactamente la misma edad que tenía ahora.
Sus manos temblaron mientras sostenía el periódico, mientras enfrentaba una verdad que su mente racional seguía negando, pero que su corazón sabía que era real. Esa noche, Gabriela caminó de nuevo hacia el teatro abandonado. Esta vez no hubo dudas, no hubo vacilación. Carlos estaba esperándola en el mismo lugar, como si no se hubiera movido en todos esos días. «Volví dijo simplemente. Y la alegría en su voz era tan pura que el corazón de Gabriela se comprimió. «Encontré el artículo», respondió ella, acercándose lentamente. «Sofía murió hace exactamente 50 años, y yo nací 9 meses después». Carlos asintió, su expresión sombría. «La reencarnación no sigue reglas que yo entienda. A veces regresas rápidamente, a veces toma décadas. Pero siempre regresas, Gabriela, siempre. Cuéntame todo», exigió ella, deteniéndose a pocos pasos de él. «Quiero saber cómo comenzó, cómo te convertiste en lo que eres. Quiero saber nuestra historia completa». Carlos la miró largamente, estudiando su rostro como si memorizara cada detalle. Finalmente hizo un gesto hacia las butacas destruidas. «Siéntate entonces. Es una historia larga y dolorosa, pero si quieres escucharla, te la contaré». Gabriela limpió el polvo de uno de los asientos menos dañados y se sentó, sus ojos nunca dejando el rostro de Carlos. Él comenzó a caminar por el escenario, sus movimientos hipnóticos como un bailarín preparándose para una actuación. «Nací en 1710, hijo de un español rico y una mujer indígena que trabajaba en su hacienda», comenzó Carlos, su voz tomando un tono narrativo. «Mi padre me reconoció, me dio su apellido, me educó como a un hijo legítimo, pero siempre supe que era diferente. Mi piel era más oscura, mis rasgos mostraban la sangre de mi madre, y la sociedad colonial nunca me dejó olvidar que era un mestizo, un cruce de dos mundos que no terminaba de pertenecer a ninguno». Gabriela escuchaba fascinada, imaginando una época de carruajes y conventos, de castas y jerarquías sociales rígidas. «Cuando cumplí 25 años, mi padre murió y me dejó una fortuna considerable. Decidí venir a Guanajuato, donde las minas de plata hacían a los hombres ricos de la noche a la mañana, y donde pensé podría construir una vida lejos de las miradas de desprecio de la Ciudad de México. Fue aquí donde la conocí», continuó Carlos, y su voz se suavizó con el recuerdo. «Se llamaba Citlali. Era una curandera del pueblo, una mujer que conocía los secretos de las plantas y los rituales antiguos que los frailes intentaban borrar. Era hermosa, salvaje, libre de las restricciones que la sociedad española imponía a las mujeres. Me enamoré de ella locamente, desesperadamente». Gabriela sintió una punzada de algo que podría haber sido celos al escuchar el amor en la voz de Carlos cuando hablaba de otra mujer. «¿Qué pasó con ella?», preguntó en voz baja. La expresión de Carlos se oscureció, siglos de dolor cruzando su rostro. «Le propuse matrimonio, pero su familia se opuso. Yo era mestizo, sí, pero había renegado de las tradiciones de mi madre para abrazar el mundo español. Era un traidor a sus ojos, alguien que había vendido su alma por oro y posición social. Citlali me amaba, o eso creí», continuó Carlos amargamente. «Pero cuando su familia le prohibió verme, ella obedeció. Me rechazó. Me dijo que nunca podríamos estar juntos, que nuestro amor era una ofensa a sus ancestros. Yo no lo acepté. Insistí y la perseguí, traté de convencerla de que huyéramos juntos. Y esa fue mi condena». Gabriela contuvo el aliento mientras Carlos continuaba, su voz ahora apenas un susurro cargado de remordimiento. «Una noche Citlali vino a mi casa. Pensé que finalmente había cambiado de opinión, que estaba lista para estar conmigo. Pero en cambio realizó un ritual, algo antiguo y terrible que había aprendido de las historias de su abuela. Me maldijo», dijo Carlos simplemente. «Me convirtió
en Teyolocuani, en un devorador de corazones, en un vampiro condenado a caminar eternamente en la oscuridad. Me dijo que viviría para siempre, que vería cómo todos los que amara envejecían y morían, que sentiría el peso de cada año, de cada década, de cada siglo aplastándome pero nunca liberándome. Fue su venganza por no aceptar su rechazo, por insistir en un amor que ella consideraba imposible. Gabriela se llevó una mano a la boca, horrorizada. «Eso es monstruoso», susurró. «Lo es», acordó Carlos con tristeza. «Y durante los primeros años me convertí en el monstruo que ella quiso que fuera. Maté, Gabriela. Bebí sangre, arranqué corazones, sembré el terror en los pueblos alrededor de Guanajuato. Los frailes organizaron cacerías, hubo exorcismos, procesiones, oraciones. Pero nada podía detenerme porque ya no era humano». Gabriela quiso alejarse, quiso sentir miedo o repulsión, pero en cambio solo sentía una profunda tristeza. «¿Cuándo paró? ¿Cuándo decidiste dejar de matar?» Carlos levantó la vista hacia el techo destrozado del teatro, hacia las estrellas que brillaban a través de los agujeros. Pasaron 50 años de sed de sangre y destrucción, y entonces, una noche, ataqué a una niña en un pueblo cerca de aquí. Estaba lista para beber su sangre cuando me miró con esos ojos grandes y asustados, y vi en ellos algo que había olvidado. Vi humanidad, vi inocencia, vi todo lo que yo había perdido. «No pude hacerlo», continuó con voz quebrada. «Por primera vez en medio siglo me detuve. Dejé ir a la niña y huí hacia las montañas, donde permanecí durante años, alimentándome de animales, aprendiendo a controlar la sed, a ser algo más que la bestia en que me había convertido. Cuando finalmente regresé a Guanajuato, era 1810, el año del grito de independencia. México estaba cambiando, el mundo colonial se derrumbaba, y yo decidí que también cambiaría. Viví en las sombras, ayudando cuando podía, tratando de redimir aunque fuera una fracción de los horrores que había cometido. Y así pasaron los años, las décadas. Vi guerras, revoluciones, el porfiriato con su falsa modernidad, la Revolución Mexicana con su sangre y esperanza. Fue en 1925 cuando te conocí por primera vez», dijo Carlos, y su voz se llenó de una ternura que hizo que el corazón de Gabriela latiera más rápido. El Teatro Cervantes acababa de abrir, una joya arquitectónica que representaba el renacimiento cultural de Guanajuato. Tú eras parte de una compañía de ballet que venía de la Ciudad de México. Te llamabas María entonces, Guadalupe Flores. Gabriela se tensó al escuchar el nombre Carmen, algo en ella rechazándolo instintivamente. Eras una bailarina extraordinaria, y la primera vez que te vi en ese escenario supe que mi eternidad de soledad había terminado. O eso creí. Carlos bajó del escenario y se sentó en el borde, sus piernas colgando, pareciendo por un momento casi humano. Te cortejé durante semanas, usando todas las formas anticuadas que conocía. Flores en tu camerino, serenatas bajo tu ventana, poemas escritos con una caligrafía que ya nadie usaba. Tú te reíste de mi estilo anticuado, pero aceptaste salir conmigo. Nunca te dije qué era, por supuesto. ¿Cómo podría? Pero creo que sabías que había algo diferente en mí, algo que no podías explicar, pero que te atraía. Nos enamoramos, Gabriela, profunda, completamente, de una manera que yo había creído imposible después de Citlali. Y cuando me dijiste que me amabas, que querías pasar el resto de tu vida conmigo, sentí por primera vez, en 200 años, que quizás mi maldición podría ser soportable. Pero el destino tenía otros planes, dijo Carlos con amargura. Descubriste mi secreto. Me seguiste una noche cuando salí a cazar. Me viste alimentándome de un venado en las montañas.
Viste mis colmillos y mis ojos brillantes en la oscuridad. Fuiste aterrorizada y cuando traté de explicarte, de decirte que nunca te haría daño, no quisiste escuchar. 3 días después, regresabas a la Ciudad de México. Nunca más volví a verte en esa vida. Moriste 6 meses después en un accidente de tranvía. Gabriela sintió lágrimas rodando por sus mejillas, llorando por una vida que no recordaba vivir, por un amor que terminó en tragedia. ¿Y luego?, preguntó con voz temblorosa. Regresaste en 1973, continuó Carlos. Esta vez te llamaste Sofía y volviste a ser bailarina. Creo que hay algo en tu alma que siempre te lleva a bailar. Cuando te vi por primera vez bailando en este teatro, fue como si se hubieran evaporado 350 años. Eras tú, completamente tú, aunque no me recordaras. Esta vez fui más cauteloso. Te cortejé poco a poco, ganándome tu confianza, tu cariño y admiración. No mencioné nada sobre lo sobrenatural, sobre mi verdadera naturaleza. Nos enamoramos de nuevo, quizás incluso más profundamente que la primera vez. Habíamos planeado que nos casaríamos después de tu gran actuación, la actuación que te convertiría en una estrella reconocida en todo México. Carlos se detuvo, y Gabriela vio que sus manos temblaban. La noche del incendio yo estaba entre el público, esperando verte bailar, esperando que terminara la función para pedirte de nuevo que fueras mi esposa. Pero el fuego comenzó en los bastidores, causado por una lámpara que cayó. Las llamas se expandieron tan rápido que no hubo tiempo de evacuar completamente. Corrí al escenario, atravesando el fuego que no podía dañarme, buscándote desesperadamente. Te encontré inconsciente por el humo, tu hermoso vestido de ballet chamuscado, tu piel quemada. Te saqué del edificio en llamas, pero ya era demasiado tarde. Moriste en mis brazos, mientras los bomberos intentaban controlar el fuego, mientras yo gritaba tu nombre al cielo indiferente. Consideré seguirte, admitió Carlos en voz baja. Había formas, rituales antiguos que Citlali me había mencionado antes de desaparecer, formas de romper la maldición, de encontrar la muerte, pero algo me detuvo, una esperanza irracional de que quizás, solo quizás, volverías de nuevo. Y tenía razón. Regresaste en 2000, una niña pequeña que vi por casualidad en la plaza con sus padres turistas. Te reconocí inmediatamente, la misma alma brillando a través de ojos infantiles. Pero eras una niña, y yo sabía que tendrían que pasar décadas antes de que pudiéramos encontrarnos de verdad nuevamente. Así que esperé, Gabriela. Esperé 25 años, observando desde las sombras mientras crecías en la Ciudad de México, mientras vivías tu vida sin saber que yo existía. Y finalmente, hace 3 semanas, sentí tu presencia en Guanajuato de nuevo, terminó Carlos, mirándola con una intensidad que la atravesaba. Supe que habías regresado, que el destino nos había dado una tercera oportunidad en esta encarnación. Una cuarta si contamos desde María. Pero también sé que cada vez que nos encontramos, algo terrible sucede, como si el universo, o la maldición de Citlali, o el destino mismo conspirara para mantenernos separados. Gabriela se puso de pie, su mente dando vueltas con toda la información. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma con la determinación en su voz. No puedes simplemente rendirte. Si nos hemos encontrado 4 veces a lo largo de un siglo, debe haber una razón. Carlos la miró con sorpresa y esperanza mezcladas. ¿No quieres huir? ¿No te aterroriza lo que soy, lo que he hecho? Gabriela negó con la cabeza lentamente. Debería aterrorizarme. Parte de mí está aterrorizada. Pero hay otra parte, una parte más profunda que te reconoce, que sabe que esto es real, que nuestro amor es real, sin importar cuántas vidas hayamos vivido.
Se acercó a él, sus pasos firmes ahora, sin vacilación. Además, tú no eres el mismo monstruo que fuiste hace 300 años. Has tenido siglos para redimirte, para convertirte en algo mejor. Y si me has amado a través de todas estas vidas, si has esperado pacientemente cada vez que he regresado, entonces no voy a dejarte ahora. Carlos se puso de pie, su expresión transformada por una emoción que parecía demasiado grande para su cuerpo. Gabriela, susurró, su voz quebrada. Ella dio el último paso que los separaba y tomó sus manos frías entre las suyas. No sé cómo termina esta historia, dijo con voz firme. No sé si podemos romper la maldición o si estamos condenados a repetir este ciclo eternamente, pero quiero intentarlo. Quiero recordar, quiero recuperar todo lo que perdí en esas vidas pasadas. Quiero amarte no solo en esta vida, sino recordar haberte amado en todas las anteriores. Carlos cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, brillaban con lágrimas que no podía derramar. Hay un riesgo, advirtió en voz baja. Si compartes mi sangre, si estableces un vínculo conmigo, recordarás todas tus vidas pasadas, todos los momentos que compartimos, todo regresará. Pero también te atará a mí de formas que no puedo predecir, continuó Carlos. Podría acortar tu vida, podría hacerte vulnerable a mis enemigos, podría cambiar quién eres fundamentalmente. Gabriela sonrió, una sonrisa valiente y hermosa que iluminó su rostro. Entonces, hazlo, dijo simplemente. Dame tus recuerdos, nuestra historia. Si vamos a luchar contra el destino, necesito saber exactamente contra qué estamos luchando. Carlos buscó en su rostro algún signo de duda, pero solo encontró determinación. Finalmente, asintió lentamente. Como desees, pero lo haremos con cuidado, con respeto por lo que estás a punto de experimentar. Llevó la mano de Gabriela a sus labios y la besó suavemente, un gesto anticuado y tierno. Luego, con un movimiento rápido, se mordió su propia muñeca. La sangre brotó, oscura como vino tinto, brillando extrañamente bajo la luz de la luna. «Bebe», dijo en voz baja. «Solo un poco. Suficiente para crear el vínculo, no suficiente para transformarte». Gabriela miró la herida, su corazón latiendo salvajemente, pero no vaciló. Llevó la muñeca de Carlos a sus labios y bebió. El sabor era metálico, extraño, pero no desagradable. Y entonces el mundo explotó. Imágenes, recuerdos, vidas enteras se derramaron en su mente como un río desbordado. Se vio a sí misma como María, bailando en el mismo teatro cuando era nuevo y hermoso, riendo en los brazos de Carlos, mientras él le susurraba palabras de amor en un español más antiguo, más formal que el que ella conocía. Sintió su miedo cuando descubrió su secreto, su terror al verlo alimentándose en las montañas. Sintió el dolor de su muerte en el accidente de tranvía, la oscuridad envolviéndola mientras una parte de su alma gritaba el nombre de Carlos. Luego fue Sofía, ensayando en este mismo escenario, perfeccionando cada movimiento para la presentación que nunca sucedería. Sintió su amor por Carlos creciendo cada día, cada conversación, cada toque de sus manos frías. Y sintió el fuego, el humo llenando sus pulmones, la agonía de saber que iba a morir, que iba a dejarlo de nuevo. Vio su rostro mientras moría en sus brazos, vio las lágrimas que no podía llorar, pero que estaban ahí en sus ojos de ámbar, escuchó su grito de dolor que rasgaba la noche. Gabriela cayó de rodillas, abrumada por el peso de 2 vidas completas de recuerdos, de emociones, de amor y pérdida. Carlos estaba a su lado inmediatamente, sosteniéndola, murmurando palabras de consuelo. Lo sé, es demasiado. Debí haberte advertido mejor». Pero Gabriela negó con la cabeza, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «No», jadeó, «no es demasiado. Es perfecto.
Te recuerdo. Recuerdo todo. Recuerdo amarte. Levantó la vista hacia él, y en sus ojos Carlos pudo ver el reconocimiento, la memoria brillando a través de todas las vidas. Carlos, susurró, su voz cargada de siglos de amor. Mi Carlos, he vuelto a ti. Él la abrazó entonces, sosteniéndola como si fuera lo más precioso en el mundo, porque para él lo era. Has vuelto, repitió, su voz quebrada por la emoción. Y esta vez te juro que encontraré la forma de que te quedes. No te perderé de nuevo, Gabriela. No esta vez. Permanecieron así, abrazados en el teatro en ruinas donde habían compartido su último baile hace 50 años, bajo las mismas estrellas que habían sido testigos de su amor a través de las décadas. Y mientras la noche de Guanajuato se extendía a su alrededor, fría y hermosa, Gabriela sintió algo que nunca había sentido en esta vida. Sintió que estaba completa. Pero ambos sabían que esta era solo la calma antes de la tormenta. La historia había demostrado que cada vez que se encontraban, el destino conspiraba para separarlos. Y esta vez tendrían que luchar más duro que nunca para cambiar ese patrón. Los días que siguieron fueron una revelación para Gabriela. Con los recuerdos de sus vidas pasadas fluyendo en su mente, veía Guanajuato con ojos completamente nuevos. Reconocía calles que nunca había caminado en esta vida. Recordaba tiendas que ya no existían. Veía fantasmas de edificios que habían sido reemplazados por estructuras modernas. Carlos la guiaba por la ciudad en las noches, mostrándole los lugares donde habían estado juntos en otras vidas, contándole historias de los cambios que había presenciado a lo largo de 3 siglos. Aquí era donde nos encontrábamos en secreto cuando eras María, le dijo una noche, señalando un callejón estrecho que ahora era parte de una ruta turística. Este edificio era entonces una casa particular, y tú te escapabas de tu hotel para verme. Gabriela tocó las paredes de piedra y los recuerdos la inundaron. Ella misma con un vestido largo de los años 20, corriendo por este mismo callejón, su corazón latiendo con la emoción de ver a Carlos. Era tan diferente entonces, murmuró. Todo era más lento, más formal, y yo era más ingenua, más asustada del mundo. Pero no menos valiente, observó Carlos con una sonrisa. Te atreviste a amar a un hombre que sabías que era diferente, que escondía secretos. Eso requirió coraje. Gabriela se giró hacia él, estudiando su rostro a la luz tenue de los faroles coloniales que iluminaban las calles. ¿Por qué crees que siempre regreso?, preguntó con curiosidad. ¿Por qué mi alma insiste en encontrarte vida tras vida? Carlos reflexionó sobre la pregunta, sus ojos perdidos en la distancia. He pensado en eso durante décadas, admitió. Al principio creí que era parte de la maldición de Citlali, otra forma de torturarme mostrándome el amor que nunca podría tener completamente. Pero con los años he llegado a pensar que quizás es algo más grande que eso. Quizás las almas reconocen a otras almas, y una vez que se han conectado de manera tan profunda, siguen buscándose a través del tiempo y el espacio. O quizás es solo que te amo tanto que de alguna manera ancló tu alma a este lugar, a mí, incluso después de la muerte. Gabriela sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío nocturno. Esa es una idea hermosa y aterradora al mismo tiempo, dijo en voz baja. Todo lo relacionado con nosotros es hermoso y aterrador, respondió Carlos con una sonrisa triste. Es la naturaleza de un amor que desafía las leyes del tiempo y la muerte. Caminaron en silencio por varios minutos, bajando por las calles empinadas hacia la Plaza de la Paz, donde las mansiones coloniales de los antiguos magnates de la plata brillaban bajo las luces nocturnas. Gabriela podía recordar cómo lucía esta plaza en la década de 1920,
más sencilla, menos turística, cuando los faroles de gas aún iluminaban las esquinas y los carruajes todavía transitaban por las calles. Necesitamos encontrar una forma de romper el ciclo, dijo Gabriela de repente, deteniéndose en el centro de la plaza. No puedo aceptar que estemos condenados a repetir esta tragedia cada 50 años. Debe haber algo que podamos hacer, algún ritual, alguna manera de deshacer la maldición de Citlali. Carlos la miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. He buscado durante 3 siglos, mi amor. He consultado con curanderos, brujos, chamanes de todas las etnias de México. He viajado a Oaxaca para hablar con los sabios zapotecos, a San Luis Potosí para buscar a los huicholes, a Michoacán para encontrar a los purépechas. Todos dicen lo mismo. Una maldición hecha con sangre y corazón solo puede deshacerse con sangre y corazón. Entonces hagámoslo, dijo Gabriela con fiereza. Si eso es lo que se necesita, encontremos la forma. ¿Qué rituales consultaste? ¿Qué te dijeron exactamente? Carlos suspiró, pasándose una mano por el cabello oscuro. Hay un ritual huichol que involucra agua sagrada y purificación, pero requiere que ambos participantes sean humanos. Hay limpias con hierbas y huevos que podrían limpiar energías negativas, pero no son lo suficientemente poderosas para romper una maldición de 3 siglos. Y luego está el ritual más peligroso, uno que me enseñó una anciana mazateca antes de morir. Requiere confrontar directamente la fuente de la maldición. Gabriela sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Te refieres a Citlali? Carlos asintió lentamente. Ella creó la maldición y según las antiguas creencias, solo ella puede deshacerla completamente. Pero Citlali desapareció después de maldecirme. Busqué por ella durante años, décadas, pero nunca la encontré. No sé si murió, si se escondió o si ella misma se transformó en algo más. Gabriela se mordió el labio, pensando intensamente. Pero si regresa cada 50 años cuando yo regreso, ¿no significa eso que de alguna manera todavía está conectada a la maldición? Todavía está influyendo en los eventos. Los ojos de Carlos se abrieron con sorpresa. Nunca lo había pensado de esa manera, admitió. Pero tienes razón. Las tragedias que nos separan siempre ocurren justo cuando estamos más cerca de ser felices, como si alguien estuviera observando, esperando el momento perfecto para destruir nuestra felicidad. Entonces, ella todavía está aquí, de alguna forma, concluyó Gabriela, y necesitamos encontrarla. Carlos tomó sus manos entre las suyas. Gabriela, si vamos tras Citlali, si la confrontamos, podría ser extremadamente peligroso. Ella es una curandera poderosa, y si ha sobrevivido todo este tiempo, podría ser tan inmortal como yo. O peor. No quiero ponerte en peligro. Gabriela apretó sus manos con determinación. Ya estoy en peligro. Cada día que pasa nos acerca más al momento en que algo terrible sucederá de nuevo. Prefiero enfrentar el peligro de frente que esperar pasivamente a que el destino nos separe otra vez. Su valentía lo conmovió profundamente, como siempre lo había hecho en cada vida. Está bien, dijo finalmente Carlos, pero lo haremos con cuidado, con preparación, y hay una fecha específica que debemos considerar. ¿Cuál? Preguntó Gabriela. El Día de Muertos, respondió Carlos, mirando hacia el cielo nocturno. En menos de 2 semanas será el 1 y 2 de noviembre. Es cuando el velo entre los mundos es más delgado, cuando los espíritus regresan a visitar a los vivos. Si Citlali va a manifestarse, si va a responder a un llamado, será en esa fecha. Gabriela asintió, sintiendo el peso de lo que estaban a punto de intentar. ¿Qué necesitamos para el ritual? Carlos comenzó a enumerar mentalmente. Flores de cempasúchil, muchas, para crear un camino que guíe a los espíritus. Copal e incienso para la purificación.
Velas, preferentemente negras para invocar, blancas para protección. Agua sagrada de un manantial natural, no del grifo. Y algo personal de Citlali, algo que la conecte físicamente al ritual. Gabriela frunció el ceño. ¿Cómo vamos a conseguir algo personal de alguien que desapareció hace 3 siglos? Carlos sonrió levemente. Tengo algo. Una pulsera que ella usaba, que encontré en el lugar donde me maldijo. La he guardado todos estos años, incapaz de deshacerme de ella a pesar de todo el dolor que representa. Es lo único que tengo de ella, el único lazo físico que queda. Durante los días siguientes se prepararon meticulosamente. Gabriela recorrió los mercados de Guanajuato comprando flores de cempasúchil por docenas, sus pétalos anaranjados brillantes llenando la casa de su abuela con un aroma dulce y terroso. Carlos consiguió copal de la mejor calidad de un anciano que todavía practicaba las tradiciones antiguas, y velas de todos los colores que pudieran necesitar. Juntos viajaron a las montañas fuera de Guanajuato, a un manantial escondido que Carlos conocía desde hacía siglos, donde el agua brotaba pura y fría de la roca viva. Aquí fue donde Citlali solía venir a realizar sus rituales, explicó Carlos mientras llenaban botellas con el agua cristalina. Este lugar era sagrado para su pueblo, un punto de conexión entre el mundo terrenal y el espiritual. Gabriela podía sentir la energía del lugar, una vibración antigua que hacía que su piel se erizara. «Puedo entender por qué lo eligió», murmuró, mirando alrededor del claro rodeado de árboles centenarios. «Hay algo aquí, algo que no puedo explicar con palabras». «Es el poder de la tierra misma», dijo Carlos. «Los antiguos lo entendían mejor que nosotros. Sabían que ciertos lugares eran puntos de convergencia de energías, lugares donde la magia fluía más fácilmente». Mientras se preparaban para el ritual, Gabriela también dedicó tiempo a aprender más sobre su propia historia. Visitó los archivos de la ciudad, leyendo sobre Sofía Mendoza y su trágica muerte en el incendio del teatro. Encontró fotografías antiguas de Guadalupe, la bailarina de los años 20, en un álbum polvoriento de la biblioteca municipal. Ver esos rostros que eran y no eran el suyo propio era una experiencia surrealista que la dejaba mareada y fascinada al mismo tiempo. «¿Te arrepientes de saber?», le preguntó Carlos una noche mientras revisaban los preparativos del ritual. «¿Arrepentirte de haber bebido mi sangre, de haber recuperado los recuerdos?». Gabriela consideró la pregunta cuidadosamente. «A veces es abrumador», admitió. «Tener recuerdos de 2 vidas completas, además de la mía propia. Sentir emociones que pertenecen a personas que ya no existen, pero que son yo. Es como tener 3 corazones latiendo en mi pecho, cada uno con sus propios deseos y miedos. Pero no me arrepiento, porque ahora entiendo. Entiendo por qué siempre me sentí incompleta. ¿Por qué siempre busqué algo sin saber qué era? Era a ti. Siempre fuiste tú». Carlos la abrazó, y en ese abrazo había 3 siglos de amor, de pérdida, de esperanza inquebrantable. «Pase lo que pase en el ritual», dijo en voz baja contra su cabello, «quiero que sepas que estos momentos contigo, en esta vida, han valido todos los siglos de soledad. Has hecho que la eternidad tenga sentido». La noche del Día de Muertos llegó con una solemnidad que parecía impregnar toda la ciudad de Guanajuato. Las calles estaban llenas de familias visitando los cementerios, altares coloridos decoraban cada esquina, y el olor a copal y flores de cempasúchil flotaba en el aire como incienso sagrado. Gabriela y Carlos esperaron hasta después de medianoche, cuando las celebraciones comenzaban a disminuir y las calles se vaciaban. Llevaron todos sus materiales al teatro abandonado, el lugar donde Sofía había muerto,
donde su amor había sido consumido por las llamas hace exactamente 50 años. El escenario se convirtió en un espacio ritual. Gabriela creó un círculo perfecto con los pétalos de cempasúchil, siguiendo las instrucciones que Carlos le había dado, basadas en lo que había aprendido de los antiguos curanderos. En el centro colocaron un altar improvisado, la pulsera de Citlali, las velas negras y blancas formando un patrón específico, copas de agua sagrada y copal ardiendo en un incensario de barro que Carlos había guardado durante décadas. Una vez que comencemos, no podemos detenernos, advirtió Carlos, su rostro serio en la luz parpadeante de las velas. El ritual abrirá un portal, un llamado directo a Citlali donde quiera que esté. Si responde, si viene, no sabemos en qué forma aparecerá o qué podrá hacer. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Gabriela asintió, su corazón latiendo fuertemente, pero su determinación inquebrantable. «Estoy lista», dijo con voz firme. «Hagámoslo». Carlos tomó su mano, y juntos se arrodillaron en el borde del círculo de flores. Él comenzó a cantar en una lengua antigua, palabras en náhuatl que había aprendido de Citlali misma hace 3 siglos. La melodía era inquietante y hermosa, una invocación que parecía resonar no solo en el aire, sino en las piedras mismas del teatro, en la tierra bajo sus pies. Gabriela sintió un cambio en el ambiente, como si el aire se volviera más denso, cargado de electricidad. Las llamas de las velas comenzaron a bailar salvajemente aunque no había viento, y el humo del copal formó patrones extraños que parecían tener significado. Carlos continuó cantando, su voz volviéndose más intensa, más desesperada. Gabriela podía sentir el poder acumulándose a su alrededor, podía sentir cómo el velo entre los mundos se adelgazaba, haciéndose casi transparente. Y entonces, con un sonido como el de cristal rompiéndose, algo cambió. Una figura comenzó a materializarse en el centro del círculo de flores. Al principio era solo una sombra, un contorno borroso, pero gradualmente se volvió más sólida, más real. Era una mujer, o había sido una mujer. Su piel tenía un tono grisáceo, como si estuviera hecha de niebla y memoria más que de carne. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco visible, y su cabello largo y oscuro flotaba alrededor de su cabeza como si estuviera bajo el agua. Vestía ropas que parecían de otra época, un huipil bordado y una falda larga que habían sido hermosos una vez, pero que ahora estaban raídos y manchados. «Citlali», susurró Carlos, su voz mezclada con reconocimiento, miedo y una antigua herida que nunca había sanado. La figura los miró con esos ojos negros e insondables. «Carlos», dijo, y su voz era como el viento susurrando a través de huesos antiguos. «Han pasado tantos años, tantas vidas, y aún no has aprendido la lección». «¿Qué lección?», demandó Gabriela, encontrando su voz a pesar del terror que sentía. «¿La lección de que el amor verdadero debe ser castigado? ¿La lección de que la felicidad debe ser destruida una y otra vez?» Citlali giró su atención hacia Gabriela y la intensidad de esa mirada casi la hizo retroceder. «Ah, la bailarina ha regresado otra vez, tercera vez en esta forma, innumerables veces a través de los siglos. Siempre regresando, siempre buscándolo, siempre muriendo. ¿Por qué?», gritó Carlos poniéndose de pie, su control finalmente rompiéndose después de siglos de dolor contenido. «¿Por qué la castigas a ella? Fue a mí a quien rechazaste, fui yo quien insistió, quien no aceptó tu negativa. Ella es inocente en todo esto». Citlali rió, y el sonido era como hojas secas arrastrándose por una tumba. «¿Inocente? Nadie es inocente, Carlos».
Ella es la manifestación de todo lo que me negaste, de todo lo que podríamos haber sido si hubieras sido diferente, si hubieras respetado mis tradiciones en lugar de venderlas por oro español. Cada vez que regresa es un recordatorio de tu traición, de cómo elegiste su mundo sobre el mío. Pero no es la misma persona, protestó Gabriela. Soy Gabriela, no soy la mujer que amaste o la que te rechazó. Cada vida es diferente, cada vez soy alguien nuevo. Citlali la miró con algo que podría haber sido lástima. ¿Eres diferente? ¿O eres simplemente un alma que regresa una y otra vez, atrapada en el mismo patrón, bailando la misma danza de amor y muerte? Te he observado, niña. En cada vida encuentras el camino de regreso a él. En cada vida lo amas con la misma intensidad desesperada. Y en cada vida el universo mismo conspira para separarlos, porque así es como debe ser. No, dijo Gabriela con firmeza, dando un paso hacia el círculo a pesar de las advertencias de Carlos. No acepto eso. No acepto que estemos condenados por algo que ni siquiera hicimos. Carlos ha sufrido durante 3 siglos. Ha pagado por cualquier error que cometió 1000 veces. ¿Cuánto tiempo más debe durar tu venganza? Citlali se movió más cerca, su forma espectral deslizándose sobre las flores sin tocarlas. Mi venganza no tiene fin porque mi dolor no tiene fin, dijo, y por primera vez había emoción real en su voz, una tristeza tan profunda que era casi tangible. ¿Sabes lo que es amar a alguien que no puede verte realmente? Que te ama, pero te odia por lo que eres, por las tradiciones que representas. Carlos me cortejó, me prometió el mundo, pero cuando vio que no podía convertirme en la esposa española perfecta, en la dama de sociedad que encajaría en su nuevo mundo, me rechazó. Me dijo que mi pueblo, mis costumbres, mis creencias eran primitivas, paganas, indignas de él. Carlos palideció, si es que eso era posible para alguien ya tan pálido. Citlali, yo era joven, era estúpido. Había sido criado entre 2 mundos y no sabía cómo reconciliarlos. Pero eso fue hace 3 siglos. He cambiado, he aprendido. He pasado toda una eternidad lamentando las palabras que te dije, el dolor que te causé. Citlali lo miró largamente. ¿Has cambiado? ¿O simplemente has tenido mucho tiempo para arrepentirte? El arrepentimiento no deshace el daño, Carlos. No devuelve mi humanidad, no me trae de vuelta del lugar oscuro donde tu rechazo me empujó. Gabriela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. No por ella misma, sino por estas 2 almas rotas, atrapadas en un ciclo de dolor que había durado siglos. Citlali, dijo suavemente, puedo sentir tu dolor. A través de la conexión que tengo con Carlos, puedo sentir un eco de lo que te hizo, de cómo te hirió. Y tienes razón en estar enojada, en querer justicia. Pero esto no es justicia, esto es tortura para todos nosotros, incluyéndote a ti. ¿Crees que no lo sé?, susurró Citlali, y su forma vaciló por un momento, volviéndose menos sólida. Estoy atrapada también, niña. Atrapada en este odio, en esta necesidad de hacer que sufra como yo sufrí. La maldición que lancé se volvió contra mí. Me convirtió en esto, en un espíritu sin descanso, obligado a observar su amor una y otra vez, obligado a destruirlo cada vez. Es mi propio infierno personal, y no sé cómo escapar de él más de lo que tú sabes cómo escapar del tuyo. Un silencio pesado cayó sobre el teatro en ruinas. El copal seguía ardiendo, las velas parpadeaban, y los 3 permanecían en ese espacio liminal entre la vida y la muerte, entre el perdón y la venganza. Fue Gabriela quien finalmente habló. Entonces, terminémoslo, dijo con voz clara. Terminemos este ciclo para todos nosotros. Citlali, si liberas a Carlos de la maldición, si nos permites estar juntos, ¿serías libre también?
Citlali la miró con sorpresa. No lo sé, admitió, y había vulnerabilidad en su voz ahora, la armadura de siglos de odio comenzando a agrietarse. Nunca consideré la posibilidad. La maldición es lo único que me ata a este mundo, lo único que me da propósito. Sin ella podría simplemente desvanecerme. ¿Y no sería eso mejor que esto?, preguntó Gabriela gentilmente. ¿No sería mejor descansar finalmente, encontrar paz, que continuar atrapada en este ciclo de dolor? Citlali cerró sus ojos negros y cuando los abrió de nuevo, parecían menos vacíos, más humanos. Quizás, susurró, quizás tienes razón. He estado tan consumida por la venganza durante tanto tiempo que olvidé que también estoy sufriendo. Miró a Carlos y en esa mirada había ecos del amor que una vez sintió, antes de que se convirtiera en odio. Carlos, dijo, su voz más suave ahora, ¿alguna vez me amaste realmente? ¿O solo amabas la idea de mí, la exótica curandera que representaba tu conexión con un mundo que habías rechazado? Carlos se arrodilló, y había lágrimas en sus ojos que no podía derramar. Te amé, dijo con voz quebrada. Te amé con toda la torpeza y egoísmo de un joven que no sabía quién era realmente. Pero era amor, Citlali, distorsionado por mi propia confusión e inseguridad, pero amor al fin. Y cuando me rechazaste, cuando tu familia me rechazó, reaccioné con orgullo y rabia. Dije cosas imperdonables porque me sentía herido, rechazado, no lo suficientemente bueno para ninguno de los dos mundos. Pero nunca dejé de amarte, ni siquiera cuando ese amor se transformó en algo doloroso y complicado. Citlali permaneció en silencio por un largo momento, procesando palabras que había esperado 3 siglos para escuchar. Es demasiado tarde para nosotros, dijo finalmente, y había aceptación en su voz. Hemos estado rotos durante demasiado tiempo, pero quizás no es demasiado tarde para que encuentres la felicidad que yo nunca pude tener. Se giró hacia Gabriela. Bailarina, dijo, y por primera vez había calidez en su voz. Eres valiente, más valiente de lo que yo fui. Has elegido amar a pesar del peligro, a pesar de saber que podría destruirte. Esa es una fortaleza que merece ser honrada, no castigada. Extendió sus manos espectrales y comenzó a cantar en la misma lengua antigua que Carlos había usado para invocarla. Pero esta vez las palabras eran diferentes, no una invocación, sino una liberación. Las velas ardieron más brillante, el humo del copal se arremolinó en patrones complejos, y Gabriela sintió algo cambiar fundamentalmente en el tejido de la realidad. Carlos gritó, cayendo de rodillas mientras su cuerpo se convulsionaba. Gabriela corrió hacia él, sosteniéndolo mientras él temblaba violentamente. «¿Qué está pasando?», gritó a Citlali. «Estoy deshaciendo lo que hice», respondió Citlali, su voz debilitándose, su forma comenzando a desvanecerse. «Estoy rompiendo la maldición, pero después de 3 siglos está entretejida en cada fibra de su ser. Separarlo de él es como arrancar raíces de un árbol antiguo. Podría matarlo». «¡Detente!», gritó Gabriela, pero Citlali negó con la cabeza. «No puedo detenerme ahora. El ritual ya comenzó. Si me detengo a mitad de camino, quedará atrapado entre 2 estados, ni vampiro ni humano, sufriendo eternamente. Debes confiar en mí, bailarina. Debes confiar en que sé lo que hago». Carlos convulsionó de nuevo, y esta vez Gabriela vio algo extraordinario. Su piel, que siempre había sido pálida como el mármol, comenzó a cambiar de color. Un rubor saludable se extendió por sus mejillas. Sangre comenzó a fluir visiblemente bajo su piel. Sus colmillos, esos dientes afilados que había tenido durante 3 siglos, comenzaron a encogerse, volviéndose normales, y sus ojos, esos ojos de ámbar que brillaban en la oscuridad, parpadearon y cambiaron a un marrón oscuro, cálido y humano. «Está funcionando»,
susurró Gabriela, apenas atreviéndose a creer lo que veía. Se está volviendo humano. Citlali asintió, su forma ahora casi transparente. Le estoy devolviendo su humanidad, dijo débilmente, pero tiene un precio, para él y para mí. ¿Qué precio?, preguntó Gabriela, aunque temía la respuesta. Él volverá a ser mortal, explicó Citlali. Envejecerá, enfermará, morirá eventualmente como todos los humanos. No tendrá los 3 siglos de vida que ya vivió, sino solo los años que le quedan naturalmente. Y yo finalmente podré descansar. Podré dejar este mundo de dolor y encontrar lo que sea que venga después. Carlos finalmente dejó de temblar. Yacía en los brazos de Gabriela, respirando pesadamente, algo que no había necesitado hacer en 300 años. Levantó una mano temblorosa y tocó su propio pecho, sintiendo su corazón latiendo fuertemente, regularmente, milagrosamente. «Puedo sentirlo», susurró con asombro. «Mi corazón está latiendo. Estoy vivo». Lágrimas comenzaron a correr por su rostro, lágrimas reales que no había podido llorar en siglos. Miró hacia arriba buscando a Citlali, pero ella ya casi había desaparecido. «Citlali», llamó con voz quebrada. «Gracias, gracias por liberarme, por perdonarme. Lo siento tanto por todo». La figura espectral sonrió, y por un breve momento Gabriela pudo ver cómo debía haber lucido en vida, joven, hermosa, llena de vida y esperanza. «Vive bien, Carlos», dijo Citlali, su voz apenas un susurro en el viento. «Vive la vida que yo nunca pude tener. Ama a tu bailarina, envejece con ella, experimenta todo lo que la humanidad ofrece». «Y Gabriela», añadió, girándose hacia ella, «cuídalo, no porque sea débil, sino porque ahora es precioso. La mortalidad es un regalo, no una maldición. Cada momento que tienen juntos es finito, y eso los hace invaluables». «Lo haré», prometió Gabriela, lágrimas corriendo por su rostro. «Te lo prometo, Citlali, y gracias por tu coraje, por tu sacrificio final». Citlali asintió una última vez. «Quizás en la próxima vida, en el próximo ciclo, encontraré mi propia paz», dijo. «Quizás nos encontraremos de nuevo los 3 y podremos ser amigos en lugar de enemigos». Y con esas palabras finales, desapareció completamente. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, dejando solo la luz de la luna filtrándose a través del techo destrozado del teatro. El copal dejó de arder, y los pétalos de cempasúchil comenzaron a marchitarse. Su trabajo completado. Gabriela y Carlos permanecieron allí, abrazados en el silencio sagrado que sigue a un milagro. «¿Cómo te sientes?», preguntó finalmente Gabriela, acariciando suavemente el cabello de Carlos. Él rió, un sonido de alegría pura y asombro. «Me siento todo. Puedo sentir el frío del aire, el hambre en mi estómago, la fatiga en mis músculos. Puedo sentir mi corazón latiendo, mi sangre circulando. Es abrumador y hermoso y perfecto». Se sentó, mirándose las manos como si las viera por primera vez. «Tengo líneas en mis palmas que no estaban ahí antes. Puedo ver venas bajo mi piel. Soy real, Gabriela. Finalmente, después de 3 siglos, soy completamente real». Ella lo besó entonces, y el beso fue diferente. Sus labios estaban cálidos, su piel suave y viva, y cuando lo tocó, pudo sentir el latido de su pulso bajo sus dedos. Era como besar a alguien por primera vez, como descubrir el amor en un cuerpo completamente nuevo. «Te amo», susurró contra sus labios. «A través de todas las vidas, todas las muertes, todas las separaciones. Siempre te he amado y siempre lo haré». «Y yo te amo», respondió Carlos, sosteniéndola cerca. «Pero ahora, por primera vez, puedo amarte como un hombre completo,
no como un monstruo que vive en las sombras. Puedo ofrecerte una vida real, un futuro real. Durante los días y semanas que siguieron, Carlos tuvo que aprender a ser humano de nuevo. Había olvidado lo que era sentir hambre real, necesitar dormir, sentir el sol en la piel sin temer que lo destruyera. La primera vez que caminó bajo el sol del mediodía de Guanajuato, lloró de alegría. No recuerdo cuándo fue la última vez que vi el mundo durante el día, dijo, maravillado por los colores brillantes de las casas coloniales, por la forma en que la luz se reflejaba en las cúpulas de las iglesias. Gabriela lo guió por la ciudad durante el día, mostrándole las cosas que había perdido durante 3 siglos de vida nocturna. Comieron en cafés al aire libre, probando comidas que Carlos había olvidado el sabor. Visitaron el Festival Cervantino durante el día, mezclándose con las multitudes, experimentando la alegría simple de ser parte de la humanidad, en lugar de observarla desde las sombras. Es extraño, confesó Carlos una tarde, mientras descansaban en el Jardín de la Unión, el espacio verde que era el corazón social de Guanajuato. Durante tanto tiempo fui más fuerte que cualquier humano, más rápido, más resistente, y ahora soy frágil, vulnerable. Podría morir de una enfermedad, de un accidente, de simplemente envejecer. ¿Te asusta?, preguntó Gabriela tomando su mano. Carlos consideró la pregunta. Debería asustarme, admitió. Pero en cambio me siento liberado. La inmortalidad era una prisión, Gabriela. Cada día era idéntico al anterior, infinito y sin significado. Pero ahora cada día es precioso porque hay un número limitado de ellos. Cada momento contigo es invaluable porque no durará para siempre. Eso es lo que Citlali trató de decirme. La mortalidad no es una maldición, es lo que hace que la vida valga la pena vivirla. Gabriela sonrió, aunque había lágrimas en sus ojos. Entonces vivamos, dijo simplemente. Vivamos cada día como si fuera un regalo, porque lo es. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Carlos y Gabriela se casaron en una ceremonia pequeña e íntima en una de las capillas coloniales de Guanajuato. Sus únicos testigos fueron algunos amigos que Gabriela había hecho en la ciudad y un sacerdote anciano que, irónicamente, había escuchado historias del vampiro de Guanajuato, pero nunca imaginó que estaría casando al mismo. Carlos consiguió trabajo enseñando historia en la universidad local. Después de todo, tenía 3 siglos de experiencia de primera mano, aunque tuvo que ser cuidadoso de no revelar demasiado sobre cómo adquirió su conocimiento. Gabriela abrió una escuela de danza, enseñando ballet a niños y adultos en un estudio cerca del teatro donde Sofía había muerto. Era su forma de honrar las vidas pasadas, de mantener viva la pasión que había atravesado múltiples encarnaciones. A veces, cuando bailaba en el estudio vacío después de las clases, sentía la presencia de sus yo pasados, de María y Sofía, bailando con ella en espíritu. Los años pasaron, y por primera vez en la memoria de Carlos, pasaron con alegría en lugar de dolor. Experimentó el milagro de envejecer junto a alguien que amaba, viendo las arrugas aparecer alrededor de los ojos de Gabriela, las canas mezclándose con su cabello oscuro. Su propio cuerpo también cambió, desarrollando líneas de expresión que venían de reír demasiado, de vivir plenamente. Tuvieron hijos, algo que Carlos nunca había pensado que sería posible. 2 niñas que heredaron los ojos de Gabriela y la sonrisa de Carlos, que crecieron escuchando historias de la rica historia de Guanajuato sin saber que su padre había vivido la mayor parte de ella. En las noches tranquilas, cuando los niños estaban dormidos, Carlos y Gabriela a veces caminaban de regreso al teatro abandonado, ahora más destruido por el tiempo, pero aún de pie como un monumento a su amor.
Se sentaban en el escenario donde todo había comenzado y terminado, donde Sofía había bailado su último baile y donde la maldición finalmente se había roto. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Gabriela una noche, acurrucándose contra Carlos bajo las estrellas visibles a través del techo colapsado. ¿De qué?, preguntó él besando su frente. De convertirte en mortal, respondió ella. De renunciar a la inmortalidad, a toda esa vida que podrías haber tenido. Carlos rió suavemente. ¿Bromeas? Gabriela, estos años contigo, estos años preciosos y finitos, han sido más vida real que todos los siglos que pasé como vampiro. He experimentado más alegría, más amor, más propósito en estas pocas décadas que en 3 siglos de existencia sombría. Además, añadió con una sonrisa traviesa, ahora cuando muera sabré que es el final verdadero. No más esperar, no más observar cómo el mundo cambia sin mí. Solo descanso, y quizás, si Citlali tenía razón sobre el ciclo de las vidas, quizás nos encontraremos de nuevo en la próxima. Gabriela sonrió, lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Me gustaría eso, dijo, encontrarte de nuevo, enamorarme de ti de nuevo, sin maldiciones, sin tragedias, solo amor, puro y simple. Eso sería perfecto, acordó Carlos, besándola bajo las mismas estrellas que habían sido testigos de su amor a través de múltiples vidas. Y así, en el corazón de Guanajuato, ciudad de plata y sombras, de historia y magia, 2 almas que habían bailado juntas a través del tiempo finalmente encontraron su paz. No en la inmortalidad, no en el desafío de la muerte, sino en la simple y profunda alegría de vivir plenamente cada momento precioso que se les había dado. Los años continuaron deslizándose como un río tranquilo. Carlos cumplió 70 años, luego 80, su cabello completamente blanco pero sus ojos todavía brillantes con vida y amor. Gabriela envejeció a su lado, su cuerpo de bailarina todavía grácil, incluso cuando las rodillas comenzaron a dolerle, y moverse requería más esfuerzo. Sus hijas crecieron, se casaron, les dieron nietos que llenaban la vieja casa colonial de risas y energía. Una tarde de octubre, mientras las flores de cempasúchil comenzaban a aparecer en las tiendas en preparación para el Día de Muertos, Carlos y Gabriela caminaron una última vez hacia el teatro. El edificio finalmente había sido marcado para demolición. La ciudad planeaba construir algo nuevo en su lugar. Es el fin de una era, observó Gabriela, mirando las paredes que habían significado tanto para ellos. No, corrigió Carlos suavemente, tomando su mano arrugada en la suya. Es solo el fin de un capítulo. Nuestra historia continuará, aquí o en la próxima vida. Se sentaron en el escenario una última vez, tal como habían hecho tantas veces a lo largo de los años. El sol se ponía, pintando el cielo de naranja y púrpura, colores que recordaban a las flores sagradas del Día de Muertos. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, preguntó Carlos, mirando el rostro de su esposa en la luz dorada del atardecer. ¿Qué?, preguntó Gabriela. Que después de todo, todas las vidas, todas las muertes, 3 siglos de maldición y dolor, finalmente conseguimos nuestro final feliz, dijo Carlos. No es el final que hubiera imaginado hace 100 años, cuando todavía era inmortal, pero es mejor, mucho mejor, porque es real. Gabriela se recostó contra él, escuchando el latido constante de su corazón mortal. Es perfecto, estuvo de acuerdo, porque lo vivimos juntos. Y mientras el sol terminaba de ponerse sobre Guanajuato, ciudad de leyendas y amor eterno, Carlos y Gabriela permanecieron abrazados en el teatro que pronto sería solo memoria. Pero las historias, las verdaderas historias de amor que desafían el tiempo y la muerte,
nunca realmente terminan. Viven en los corazones de quienes las escuchan, en las calles empedradas que fueron testigos de cada capítulo, en las flores de cempasúchil que florecen cada noviembre, recordándonos que el amor es más fuerte que la muerte. Y quizás, en algún lugar entre este mundo y el siguiente, Citlali finalmente encontró su propia paz, sabiendo que su última acción no fue de venganza, sino de redención. Porque al final, todos estamos buscando lo mismo: amor, perdón y la oportunidad de hacer las cosas bien. Y a veces, si somos muy afortunados, obtenemos no una oportunidad sino muchas, a través de vidas y siglos, hasta que finalmente aprendemos la lección que el universo intenta enseñarnos, que el amor verdadero vale cualquier precio, cualquier espera, cualquier sacrificio, y que la mortalidad, lejos de ser una maldición, es el mayor regalo de todos, porque hace que cada momento sea precioso, cada beso sea invaluable, cada día juntos sea un milagro. Años después, cuando el nuevo edificio fue construido, donde alguna vez estuvo el Teatro Cervantes, la gente comenzó a reportar cosas extrañas. Música de violines que parecía venir de ninguna parte, la risa suave de una mujer y el murmullo profundo de un hombre. Y en las noches del Día de Muertos, algunos juraban ver dos figuras bailando en el aire, donde alguna vez estuvo el escenario, girando y girando en un vals eterno. No eran fantasmas atormentados o espíritus en pena. Eran simplemente el eco de un amor que había sido tan fuerte, tan puro, tan inquebrantable, que había dejado una impresión permanente en el tejido mismo de la realidad. Eran Carlos y Gabriela, María y Sofía, y todas las versiones de sus almas que habían existido a través del tiempo, ahora finalmente juntas en un baile que nunca terminaría, porque algunos amores son tan poderosos que trascienden no solo una vida, sino muchas. Algunos amores escriben su historia en las piedras de ciudades antiguas, en las flores que florecen cada noviembre, en la música que flota en el aire durante las noches sagradas. Y la historia de Carlos y Gabriela se convirtió en eso, en una leyenda más de Guanajuato, ciudad de leyendas. Una historia que las abuelas contaban a sus nietas, que los guías turísticos susurraban a los visitantes, que los poetas escribían en versos apasionados. La historia del vampiro que recuperó su humanidad por amor, de la bailarina que recordó todas sus vidas, de la curandera que finalmente eligió el perdón sobre la venganza. Pero para Carlos y Gabriela, la verdadera historia no estaba en las leyendas o en los susurros. La verdadera historia estaba en los desayunos compartidos mientras el sol de la mañana entraba por las ventanas coloniales. Estaba en las noches viendo a sus hijas bailar en el estudio de Gabriela, sus movimientos torpes pero llenos de la misma pasión que había definido 3 vidas. Estaba en las arrugas que se profundizaban alrededor de sus ojos, cada una un mapa de risas compartidas, de lágrimas secadas mutuamente, de años preciosos vividos plenamente. Estaba en el simple milagro de envejecer juntos, algo que habían creído imposible durante tanto tiempo. Cuando Carlos cumplió 90 años, su cuerpo finalmente comenzó a fallar seriamente. Gabriela, ahora de 88, permanecía a su lado cada momento, tal como él había permanecido a su lado a través de siglos. Sus hijas y nietos llenaban la casa, creando un ambiente de amor y celebración en lugar de tristeza. «No estés triste», le susurró Carlos a Gabriela una tarde, mientras yacía en su cama, rodeado de su familia. «Hemos tenido más de lo que merecíamos, más de lo que soñábamos». 50 años juntos, realmente juntos, sin sombras ni secretos. Gabriela apretó su mano, las lágrimas corriendo libremente por su rostro arrugado. «No es suficiente», susurró. «Nunca será suficiente. Podría tener 1000 vidas contigo,
Y todavía querría una más. Carlos sonrió, esa misma sonrisa que la había cautivado en cada vida. Entonces nos aseguraremos de encontrarnos de nuevo, dijo suavemente. En la próxima vida, buscaré tu alma donde quiera que esté, y bailaremos juntos de nuevo, mi amor. Siempre bailaremos juntos. Esa noche, mientras las flores de cempasúchil perfumaban el aire de octubre, Carlos cerró los ojos por última vez. Pero no había miedo en su rostro, no había dolor, solo paz y una sonrisa suave, como si estuviera viendo algo hermoso que nadie más podía ver. Gabriela se quedó a su lado, sosteniendo su mano que ya no estaba fría como el mármol, sino simplemente quieta. Y mientras lloraba, también sonreía, porque sabía que esta no era una despedida. Era solo un hasta luego. El funeral de Carlos fue una celebración de vida más que un lamento de muerte. La comunidad entera de Guanajuato vino a despedirse del querido profesor de historia que había tocado tantas vidas. Sus estudiantes compartieron historias de cómo hacía que la historia cobrara vida, sin saber que él realmente la había vivido. Sus vecinos hablaron de su amabilidad, su generosidad, su sonrisa que nunca envejecía, incluso cuando su cuerpo lo hacía. Y Gabriela, rodeada de sus hijas y nietos, contó la historia de cómo se habían conocido en un teatro abandonado, dejando fuera los detalles sobrenaturales, pero manteniendo la esencia de la verdad, que su amor había desafiado todos los obstáculos, que habían luchado contra el destino mismo para estar juntos y que habían ganado. En la noche del Día de Muertos, apenas una semana después de la muerte de Carlos, Gabriela creó un altar en su honor. Colocó sus fotografías, joven y vibrante en sus años de casados, mayor y sereno en sus últimos días. Rodeó las fotos con flores de cempasúchil, sus pétalos anaranjados brillando a la luz de las velas. Puso su comida favorita, las cosas simples que había aprendido a amar después de recuperar su humanidad. Pan dulce, chocolate caliente, tamales hechos por sus hijas. Y en el centro del altar colocó una foto del Teatro Cervantes en sus días de gloria, antes del incendio. Esa noche, Gabriela se sentó frente al altar y habló con Carlos como si estuviera allí. Le contó sobre su día, sobre cómo las nietas habían ayudado a preparar el altar, sobre cómo la ciudad entera parecía brillar con memorias y amor. Y mientras hablaba, sintió algo, una presencia suave, como una brisa cálida que no venía de ninguna ventana. Cerró los ojos y pudo jurarlo, pudo sentir su mano en su mejilla, pudo escuchar su voz susurrando en el viento. Todavía estoy aquí, mi amor. Siempre estaré aquí. Gabriela sonrió a través de sus lágrimas. Lo sé, susurró de vuelta, y pronto estaré contigo de nuevo, pero por ahora voy a vivir. Voy a vivir plenamente cada día que me queda, tal como me enseñaste. Voy a bailar y reír y amar, hasta que sea mi turno de cruzar ese velo. Los años restantes de Gabriela fueron más tranquilos, pero no menos llenos de significado. Continuó enseñando danza hasta que sus rodillas simplemente no pudieron soportarlo más. Pasó tiempo con sus nietos, contándoles historias de Guanajuato, de leyendas antiguas y amores eternos. Y cada día de muertos creaba el altar más elaborado que podía, llenándolo de flores y velas y amor, esperando esas breves horas cuando el velo entre los mundos se adelgazaba y podía sentir a Carlos cerca. Una tarde de primavera, cuando Gabriela tenía 93 años, les dijo a sus hijas que era hora. No estaba enferma, no estaba sufriendo, simplemente sabía. ¿Cómo lo sabes, mamá?, preguntó su hija mayor, preocupada. Gabriela sonrió mirando hacia la ventana donde una mariposa monarca acababa de posarse. Porque puedo sentirlo llamándome, dijo simplemente, y he vivido una vida hermosa, completa. Es tiempo de bailar con él de nuevo. Esa noche, Gabriela se acostó en la misma cama donde Carlos había muerto 5 años antes.
Sus hijas la rodeaban, sosteniendo sus manos, cantando suavemente canciones que ella les había enseñado de niñas. Y mientras el sol se ponía sobre Guanajuato, pintando el cielo de colores que recordaban a las flores de cempasúchil, Gabriela cerró los ojos. Pero no se hundió en la oscuridad. En cambio, se encontró de pie en el Teatro Cervantes, pero no como lo había conocido en ruinas. El teatro era glorioso, restaurado a su magnificencia original, butacas rojas y perfectas, un escenario brillante bajo las luces de araña, murales pintados en las paredes contando historias de amor y pasión. Y en el centro del escenario, esperándola con una sonrisa y una mano extendida, estaba Carlos. No el Carlos anciano que había muerto a los 90, sino Carlos en su plenitud, joven, vibrante, con ojos que brillaban no con el fuego sobrenatural de un vampiro, sino con la calidez de un amor eterno. «Has venido», dijo, y su voz llenó todo el teatro con su alegría. «Siempre vengo», respondió Gabriela, mirándose a sí misma y descubriendo que ella también era joven de nuevo, vestida con el hermoso traje de ballet blanco que Sofía había usado en su última presentación. «A través de cada vida, siempre te encuentro». Carlos bajó del escenario y la tomó en sus brazos. «Entonces bailemos», dijo suavemente. «Por todas las vidas que hemos vivido, por todos los años que esperamos, por todos los momentos que perdimos y todos los que encontramos, bailemos, mi amor». Y mientras la música comenzaba a tocar, una orquesta invisible llenando el aire con un vals antiguo y hermoso, Carlos y Gabriela bailaron, giraron y se deslizaron por el escenario con una gracia que trascendía lo humano, dos almas finalmente libres de las ataduras del tiempo y la muerte. Y entonces, algo milagroso sucedió. Otras figuras comenzaron a aparecer en el teatro. Citlali se materializó en las butacas del frente, ya no una figura gris y torturada, sino hermosa y en paz, vestida con su huipil tradicional, sonriendo con lágrimas de alegría en los ojos. «Gracias», dijo, y su voz era como música, «por enseñarme que el perdón es más poderoso que la venganza, que el amor es más fuerte que el odio, por liberarme también». Otras almas comenzaron a llenar el teatro, personas que Carlos y Gabriela habían conocido y amado a lo largo de sus vidas. Sus padres, sus hijas, que algún día también cruzarían este velo, amigos de diferentes épocas, estudiantes que Carlos había inspirado, bailarinas que Gabriela había enseñado, todos habían venido a presenciar este momento, este baile final, que era también un comienzo. Carlos y Gabriela bailaron hasta que la música alcanzó su crescendo final. Y cuando terminó, cuando se detuvieron en el centro del escenario con los brazos todavía entrelazados, el teatro entero estalló en aplausos. Era el sonido del amor triunfante, de las almas celebrando la victoria sobre la separación y el dolor. «¿Y ahora qué?», preguntó Gabriela, recostando su cabeza contra el pecho de Carlos, escuchando el latido de un corazón que ya no era físico, pero que era más real que nunca. Carlos la besó suavemente en la frente. «Ahora descansamos», dijo. «Nos tomamos un momento para simplemente ser, para disfrutar de esta paz que ganamos. Y cuando estemos listos, cuando nuestras almas sientan el llamado de nuevo, regresamos», terminó Gabriela sonriendo, «para encontrarnos de nuevo, para amarnos de nuevo». «Exactamente», acordó Carlos, «porque algunos amores son demasiado grandes para una sola vida. Algunos amores necesitan muchas vidas, muchos encuentros, muchas oportunidades de crecer y cambiar y convertirse en algo cada vez más hermoso». Y así, mientras el Teatro Cervantes lentamente se desvanecía a su alrededor, transformándose en algo más grande y más hermoso que cualquier estructura física pudiera ser, Carlos y Gabriela permanecieron juntos.
finalmente juntos, no solo por una vida o dos, sino por toda la eternidad, porque habían aprendido la lección más importante que el universo puede enseñar, que el amor verdadero no es algo que sucede una vez. Es algo que eliges una y otra vez, en cada vida, en cada momento, a través de cada obstáculo. Es algo que trasciende el tiempo, la muerte y todas las maldiciones que el destino pueda lanzar. De vuelta en el mundo físico, las hijas de Gabriela la encontraron en la mañana en paz, una sonrisa suave en su rostro. Y aunque lloraron su pérdida, también se alegraron, porque sabían que finalmente estaba con Carlos de nuevo. En el funeral, que se celebró durante el Día de Muertos como ella había pedido, contaron historias de sus padres, del amor extraordinario que habían compartido, de cómo habían sido almas gemelas en el sentido más verdadero de la palabra. Y esa noche, cuando las celebraciones del Día de Muertos llenaban las calles de Guanajuato con música y luz, algo mágico sucedió. En el lugar donde alguna vez estuvo el Teatro Cervantes, donde ahora había un edificio moderno, las personas comenzaron a reportar algo extraordinario. Dos figuras luminosas, translúcidas como la luz de la luna, bailando en el aire. Un hombre y una mujer, girando juntos en un vals eterno, sus rostros radiantes de amor y alegría. No eran fantasmas atormentados, sino espíritus celebrando, almas que habían encontrado su paz y ahora compartían su felicidad con el mundo. Las personas se detuvieron para mirar, algunos con miedo, otros con asombro, pero la mayoría simplemente sonrió, reconociendo lo que estaban presenciando, amor puro, amor que había superado cada obstáculo imaginable, amor que se había convertido en leyenda. Y mientras las figuras bailaban, flores de cempasúchil comenzaron a caer del cielo como lluvia dorada, sus pétalos formando patrones en el suelo que parecían contar una historia, la historia de un vampiro y una bailarina. De 3 siglos de separación y 50 años de felicidad, de una maldición rota por el perdón y un amor que se negó a morir. Los niños recogían los pétalos, preguntando a sus padres qué significaban. Y los padres, recordando las historias que sus propios padres les habían contado, sonreían y decían: «Es la historia de Carlos y Gabriela, mi amor. Es la prueba de que el amor verdadero nunca muere realmente. Solo se transforma, se hace más fuerte, se convierte en algo eterno». Y así, la leyenda creció. Se convirtió en parte del folclore de Guanajuato, contada junto con el Callejón del Beso y las historias de los volcanes enamorados. Padres la contaban a sus hijos, maestros la compartían con sus estudiantes, poetas la escribían en versos hermosos. Cada año, durante el Día de Muertos, las parejas jóvenes visitaban el lugar donde alguna vez estuvo el Teatro Cervantes. Dejaban ofrendas de flores, de cempasúchil y velas, pidiendo a Carlos y Gabriela que bendijera su amor, que les diera la fuerza para superar cualquier obstáculo. Y en esas noches sagradas, cuando el velo entre los mundos era más delgado, se decía que si escuchabas muy cuidadosamente, podías oír música de violines flotando en el aire. Si mirabas con el corazón en lugar de los ojos, podías ver 2 figuras bailando en la luz de la luna. Y si tenías mucha suerte, si tu propio amor era verdadero y puro, podrías sentir una presencia suave, como una bendición, tocando tu corazón. Era Carlos y Gabriela, todavía bailando después de todos estos años, todavía amándose con la misma intensidad que los había mantenido juntos a través de siglos, todavía recordándonos a todos que el amor verdadero nunca termina, solo evoluciona, se transforma, se hace eterno. Porque al final, esa es la verdad más grande que existe. El amor es más fuerte que la muerte, más poderoso que el tiempo, más duradero que cualquier maldición, y en algún lugar,
En algún momento futuro, dos almas comenzarían a llamarse mutuamente de nuevo. Nacerían en cuerpos nuevos, vivirían vidas nuevas, pero eventualmente, inevitablemente, se encontrarían. Quizás en una ciudad diferente, quizás en una época diferente. Pero se reconocerían, porque las almas siempre reconocen a otras almas que han amado a través del tiempo. Y comenzarían de nuevo el baile eterno del amor, la vida y la búsqueda de la felicidad que trasciende todas las fronteras. Porque Carlos y Gabriela habían demostrado algo fundamental sobre la naturaleza del amor, que no es algo que encuentras una sola vez, es algo que eliges una y otra vez, en cada vida, en cada momento. Es un baile que nunca termina realmente. Solo pausa entre canciones, esperando el momento perfecto para comenzar de nuevo. Y así termina y comienza la historia de Bailando con Vampiro. Una historia de amor que desafió la muerte, de perdón que rompió maldiciones, de dos almas que se negaron a ser separadas por el destino. Una historia que vive en las calles de Guanajuato, en las flores de cempasúchil que florecen cada otoño, en la música que flota en el aire durante el Día de Muertos. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero es eterno, que la redención siempre es posible, y que incluso las maldiciones más oscuras pueden ser rotas por la luz del perdón. Que en cada generación hay historias de amor que se convierten en leyendas, y que Guanajuato, ciudad de plata y sombras, de callejones románticos y teatros embrujados, siempre será el escenario perfecto para estas historias que trascienden el tiempo. Porque algunos amores son tan grandes, tan profundos, tan verdaderos, que se niegan a permanecer confinados a una sola vida. Se derraman en leyendas, en susurros, en los latidos del corazón de todos los que escuchan su historia y se atreven a creer que ellos también pueden encontrar un amor así de poderoso. Y mientras las estrellas brillan sobre Guanajuato, mientras las flores de cempasúchil perfuman el aire en noviembre, mientras las parejas se besan en el callejón del beso y los turistas caminan por las calles coloniales, la historia de Carlos y Gabriela continúa. Continúa en cada corazón que se atreve a amar contra todo pronóstico. Continúa en cada alma que cree en segundas oportunidades, y terceras y cuartas. Continúa en el baile eterno que nunca realmente termina. Solo espera el próximo compás de música para comenzar de nuevo.